Ha llegado el momento de la palabra de Dios y Dios tiene un mensaje para ti en esta hora. Esperamos que el Espíritu Santo se mueva con poder a través de esta vasija y que Dios pueda tocar tu corazón con la palabra poderosa que Él tiene para ti. Seven Ministry, estuve leyendo que ellos estaban citando a Rick Johnson de una historia que él contó en uno de sus libros. Y cuando leía en Seven Ministry esta historia me impresionó. Decía que Charles Francis Adams, el hijo del que fuera presidente, John Quincy Adams, y también nieto del que fuera presidente John Adams, tenía un diario. Y en su diario él escribió: fui a pescar con mi hijo hoy. ¡Qué tiempo desperdiciado! Su hijo Brooke Adams, que también tenía un diario, escribió ese mismo día y escribió así. Dijo él: hoy fui a pescar con mi papá y ha sido un tiempo tan especial, el día más maravilloso de mi vida. Ese diario todavía de Brooke Adams existe. Qué triste. Para el padre era un tiempo desperdiciado. Para el hijo había sido un tiempo especial y de gran inversión. ¿Qué pasa? Que para unos lo que es un tiempo malgastado, para otros es un tiempo especial. Oh amigos, oh hermanos, todo se trata de nuestras prioridades. Todo trata de cómo tú estás viendo la vida. ¿Qué tú esperas de la vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida? ¿Cuáles son tus metas? Y vuelvo a enfatizar cuáles son tus prioridades. Para Charles Francis Adams, aquel día de pesca con su hijo había sido un tiempo malgastado. Para Brooke Adams, su hijo, había sido un tiempo especial, un tiempo de gran inversión. ¿Qué hace que quizá para ti un momento sea especial, pero para otro sea un momento de desperdicio? Te vuelvo a decir, todo depende cómo estés viviendo la vida, dónde estén tus prioridades y qué tú crees que es lo que más tú necesitas y qué es lo más importante. Hoy estaremos hablando en mi sermón que lleva por título Primero lo primero, Jesús. Estaremos hablando de las prioridades. Estaremos hablando de qué es lo más importante. Y vamos a ir a la palabra de Dios con el primer texto, el texto de partida en el día de hoy. Y es un texto muy especial, lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Mateo 6, 33 dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estoy leyendo el texto porque el texto establece prioridad. Mas buscad primeramente, por eso mi título de mi sermón es Primero lo primero, Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, Mateo capítulo 6, del versículo 25 hasta el 34, está hablando de la confianza en Dios. Está hablando de creer en Dios, de confiar en el Señor. Y Mateo 6, 25 empieza diciendo de esta manera. Me gusta cómo Mateo comienza a hablar y a decir la palabra: por tanto os digo, no se afanen. Por tanto os digo, no se afanen. No se afanen por vuestra vida, que vamos a comer, que vamos a beber. ¿Acaso no es la vida más que la comida, que el alimento? Así empieza Dios enfatizando y estableciendo un orden correcto de prioridades. De hecho, Dios nos está mostrando en ese capítulo 6 cómo luce y cómo se ve la confianza en Dios. Por tanto, os digo, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Y luego comienza a decirnos de manera tan tajante y tan enfática, diciéndonos así: mira,
Las aves de los cielos ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. Y luego entonces nos dice la palabra, Dios se pone en una posición y lanza la pregunta, ¿no valen ustedes más que las aves? Y luego sigue diciendo el contexto, diciendo, consideren los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan, y Dios los viste. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces dice la palabra, dice el Señor, si los lirios del campo, si las flores que hoy están en gloria y mañana son echadas en el horno de fuego, ¿sabe? Una vida efímera, tan corta. Si la hierba del campo, que hoy está con su gloria y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Ahí viene la pregunta. ¿No os atenderá en nuestras necesidades hombres de poca fe? Dios está estableciendo las prioridades y el orden correcto como deben suceder o cómo debemos tenerlas. Y está diciendo, y entonces me gusta, miren qué interesante lo que está diciendo el Señor. Primeramente presenta que la vida es mayor que el alimento. Algunos vivimos para comer y no comemos para vivir. Dios está estableciendo qué va primero y a qué debemos prestarle atención o poner en primer lugar. También el texto dice de la manera siguiente, no solamente habla de la vida y el alimento, también habla del cuerpo y el vestido. Dice, ¿por qué se afanan por el vestido? Si los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios está hablando de cosas importantes. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, hermano, no solamente para lucir bien. No, también usted se viste porque el vestido es preventivo en tiempo de frío. Miren, hermanos, yo he vivido en Massachusetts, que hace muchísimo frío. He vivido en Pensilvania, estados fríos. Y todos los años tantas personas mueren. Personas que son deambulantes, homeless, como decimos, no tienen una casa, un hogar. Y todos los años, especialmente cuando las temperaturas son bien fuertes, es enero, febrero, tantas personas mueren porque no tienen un techo o no tienen ropa adecuada para poder pasar ese invierno crudo. Es decir, la vestimenta es necesaria. Ahora, aún en tiempo de calor, se da cuenta de personas que trabajan bajo el sol. Muchas veces trabajan con un sombrero o con camisas manga larga. ¿Por qué? Porque les cubre de ser quemados, azotados por el sol. Es decir, la ropa no solamente para vernos bien y lucir bien, no, también es para ¿qué? Tener un elemento de salud. Y Dios está diciendo, no solamente que la vida es mayor que el alimento, también está diciendo que el cuerpo es mayor que el vestido. Y muchas veces todo el afán nuestro es la vestimenta, la ropa, pero no hacemos ejercicio. Pero no cuidamos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y Dios está estableciendo en su palabra en Mateo capítulo 6, desde el 25 hasta el 34, está enfatizando un orden de prioridades. ¿Y qué debe ir primero? La vida antes que el alimento. El cuerpo antes que la vestimenta. Orden de prioridad. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso, si vemos en Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 31 al 33, mira cómo él sigue hablando en este pasaje, porque el contexto es la confianza en Dios. Dice así, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es interesante, el versículo 32 menciona porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Bueno, el término aquí gentil lo que está diciendo, personas que no conocen a Dios. Al no conocer al Señor, eso es lo que lleva a que el primer lugar en el orden prioritario, los gentiles buscan estas cosas. No conocen de mí.
no tienen conocimiento bíblico. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vienen por añadidura. En otras palabras, cuando buscamos a Dios, cuando tenemos a Dios, automáticamente, pues el capítulo es la confianza en Dios, automáticamente esas cosas las vamos a tener, porque Dios es el gran proveedor y se vistió los lirios del campo con tanta belleza que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios te va a vestir a ti también. Si también alimenta a las aves de los cielos, que no trabajan, que no ciegan, que no siembran, que no recogen en graneros, Dios, si la alimenta a ella, las aves, también lo hará con nosotros. Y eso nos pregunta, ¿no valen ustedes más que las aves? Entonces dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Orden de prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. Oh, sí, mi hermano. Mi tema en esta hora es primero lo primero, Jesús. Hay un texto que encontramos en Jeremías, el capítulo 9, que también es muy poderoso el texto y lo voy a compartir con ustedes. Jeremías capítulo 9, el versículo 23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Primeramente, hay algunos que se glorían, se alaban en ¿qué? En su sabiduría. Y Jehová está diciendo, no es ahí el asunto. Algunos se alaban en su valentía y Jehová está diciendo, no es ahí. Y no son cosas que son malas. Recuerden, el capítulo 6 de Mateo y ahora en Jeremías 9, Dios no está diciendo que estas cosas son malas. Lo que está diciendo, declarando, es dónde están las prioridades y cuál deberá ser nuestra prioridad mayor o primera. Está diciendo, mira, algunos se alaban que en su sabiduría, no se alaba el sabio en su sabiduría. Ni se alaba el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Y son elementos donde las personas ponen su confianza. Soy rico, tengo dinero, mi confianza está en eso. Y esa es mi prioridad, ser más rico, tener más dinero, no perder. A veces venimos al sueño, a buscar el sueño americano acá, con 2, 3 trabajos, sacrificando a la familia, sacrificando la relación con los hijos, sacrificando aún la salud, buscando el sueño americano, que para muchos es una pesadilla. No te alabes en sabiduría, no te alabes tampoco en tu valentía, no te alabes en tu riqueza. Alábate en conocerme, gloríate en conocerme, que yo soy Jehová. Una vez más, el Dios de los cielos estableciendo prioridades y poniendo a un nivel cuál debe ser la primera. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios tiene que irrumpir en nuestras vidas y trastornarnos, hermano querido, y hacernos entender cuáles son las cosas más importantes. Para aquel padre, aquel día de pesca con su hijo era un tiempo malgastado. Para el niño era un tiempo especial. ¿Sabe? Prioridades tergiversadas y mal colocadas. Y Dios quiere llamar la atención a ti para decirte, hijo, pon esto en primer lugar. Primero lo primero, Dios, Jesús. Adolfo Menzel, un gran artista alemán, Adolfo Menzel, le tomó 2 años hacer una pintura y capturar un momento histórico. Adolfo Menzel, desde el 1859 hasta el 1861, comenzó a hacer un cuadro que es famoso. Él comenzó a pintar, le tomó 2 años pintar el cuadro Federico el Grande, dirigiéndose a sus generales antes de una gran batalla. Pero nunca terminó el cuadro. Adolfo Menzel, a pesar de esos 2 años, nunca terminó el cuadro. Su pintura, que es famosa, se puede ver el trasfondo y se puede ver a los generales en pie en un semicírculo.
pero en el centro está Federico y está en blanco. Nunca terminó la pintura. El trasfondo, los generales, pero no el personaje central. Federico el Grande no está pintado. Esta pintura ilustra muy bien lo que es la vida de muchos seres humanos. Tenemos el trasfondo, tenemos el título, tenemos la profesión, tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos la cuenta bancaria, tenemos aquí, tenemos allá, pero en el centro está en blanco, porque en el centro debe estar Jesús. La pintura de Adolfo Menzel ilustra muy bien posiblemente tu vida. Tienes el trasfondo, tienes el título, tienes la casa, tienes los carros, tienes la cuenta bancaria, pero Jesús no está en el centro. No lo has pintado como el centro de tu corazón. No lo has plasmado a Jesús como el centro de tu vida, como el centro de tu cuadro vivencial. Tienes el trasfondo y tienes las posesiones, pero Jesús no está. Y muchas veces Dios, y en esta mañana es el intento de Dios a través de su palabra, y es trastornar nuestras vidas para que lo primero que tenemos en nuestra lista de prioridades pueda hacer que pase a ocupar el último lugar. Y posiblemente lo que es mío en mi orden de prioritario o prioridades, de lo último pase al primer lugar, que es Jesús. Porque Él quiere hoy que podamos primero hacerlo primero, que es ponerlo a Él en primer lugar. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas, mas alábese en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Si acaso he contado esto, yo soy la persona que repito mucho, porque yo creo que le dijo Franco, creo que su nombre es José Antonio Franco, que él decía que la repetición es la madre de la perseveración. Hay otras personas que conocen este dicho de esta manera: la repetición es la madre de la enseñanza. Y él decía, la repetición es la madre de la preservación, de mantener algo, Y yo contaba, no sé si lo conté acá, que en una ocasión se apareció una persona con un estatus económico bastante saludable. Y habló conmigo y me dijo: pastor, me gustaría que usted me haga una visita a mi consultorio médico. Era un médico. Y pusimos un día, una hora, y yo me aparecí por su consultorio médico y le dije a la persona que estaba ahí, la secretaria, que yo fui a ver al doctor. Y me dijo: bueno, siéntese acá. Y cuando le avisó, él salió y me dio un abrazo y le dijo a ella: la próxima vez que él venga, hazlo pasar de una vez al cuarto que tú sabes. Así hablamos un rato y me contó, me dijo: fui a su iglesia y fui impresionado por la palabra de Dios, pastor. Y lo cité acá porque necesito ayuda. Y la ayuda era que tenía problemas en su casa con su esposa. Estaban separándose ya. Así que hicimos una cita y él iba a hablar con su esposa, pedirle permiso para que yo fuera y me iba a dejar saber. Así que él luego me llamó de unos días y me dijo: sí, pastor, ella dijo que sí, que usted puede venir a nuestra casa. Cuando usted llegue, no va a poder entrar, tiene acceso controlado, usted me dice mi nombre, yo me llamo, usted puede entrar. Y así llegué al lugar y me dejaron pasar un lugar tremendo. Y yo decía: wow, y miraba ese vecindario y todos los carros que veían, eran carros de marcas y más de un carro en cada casa, los que se podían ver, porque había unos garajes que estaban las puertas abajo. Y yo mirando, impresionado. Cuando llegué a esa mansión, me hicieron pasar el doctor y su esposa, y ahí llegué. Había colecciones en esa casa, diferentes colecciones. Y hablando, en un momento la esposa le dijo a él: basta ya de tanta charla, dile por qué le dijimos que viniera acá, o tú lo hiciste que viniera acá. Entonces dormían separados, ella en un cuarto, ella en otro, y ella dijo: la única razón que yo no me he ido es por los niños. No sé cómo hacerlo, pero ya no hay nada entre nosotros. Triste, el ambiente estaba cargado, había una tristeza con esas palabras. El rostro de él estaba, cuando escuchó eso,
yo vi el dolor en sus ojos, vi el dolor. Y seguimos hablando. Yo le oré por ellos y le dije que la próxima vez le iba a llevar un material. Tenemos mucho material en la Iglesia Adventista de cuanto al beneficio o a la restauración de la familia. Y yo tenía un material, así que se los llevé después, más adelante, pero le dije que iba a orar por ellos. Y hablando así, el hombre me dijo algo que tocó mi corazón. Él me dijo a mí, y ella también asintió que sí. Dijo, pastor, tenemos muchas cosas, pero yo quisiera tener lo que usted tiene. Y yo recuerdo cuando escuché esas palabras, yo dije por dentro de mí, bueno, yo quisiera tener lo que yo tengo y también lo que ustedes tienen. Pero yo quisiera tener lo que usted tiene. Y yo, ¿qué yo tengo? Dice, usted tiene una paz y hay algo en usted. Yo le decía, esto que yo tengo está disponible para ustedes. Y es a Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi Rey. Y yo le ofrezco a usted a este Jesús. El hogar, la familia puede ser restaurada si le dan una oportunidad a Jesús. Pero le dije algo más. Jesús quiere cambiar el orden de prioridades de ustedes. No que dejen de tener dinero. El dinero es una bendición. El problema es el amor al dinero desmedido. El amor al dinero. Así que comenzamos, y qué lindo, cómo el lugar fue restaurándose. Y de hecho esa persona me donó en construcciones que tenemos en la iglesia en agradecimiento a Dios porque su hogar y su esposa estaban durmiendo juntos y estaban luchando en el nombre de Jesucristo. Habían aprendido a confiar en Dios, a estudiar la Biblia, a orar juntos. Y lo que Dios estaba haciendo era algo maravilloso. Y un día me dijo a mí, qué interesante cómo uno se deja envolver. Dice, yo conozco al Señor desde chiquito. Mi mamá es adventista. Pero los afanes de la vida, en hacer dinero, primero mi profesión, luego hacer dinero, luego viajar el mundo y conocer, dice, tener esta mansión, tener carro y cosas así, dice, me desvié. Y Jesús no era lo primero. Por ese sábado que yo llegué a su iglesia, era que sentía que yo no podía más y busqué ayuda en el Señor, como mi mamá siempre me había enseñado desde niño, a buscar ayuda en el Señor. Y pastor, lo mejor que hice fue eso, buscar ayuda en el Señor. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. No me veo viviendo sin ella y no me veo viviendo sin mis hijos. Pero qué lindo cuando Jesús entra y comienza a trastornar para bien nuestras prioridades. Y a veces lo que tenemos en último lugar, que es Él, que es su palabra, que es la oración, que es la iglesia, que es una vida religiosa, que es una vida de fe. Entonces Él llega y quiere cambiar. Y si tú lo permites, Él va a cambiar y te va a enseñar cómo tú debes hacer un orden de prioridades. Porque Dios, ¿sabe qué? Está buscando cómo restaurarnos, cómo hacernos entender lo que es más importante. Y lo primero, hacer lo primero. Primero, lo primero, Jesús. Así que el cuadro de Adolfo Menzel es una ilustración o es un cuadro diáfano, es una pintura quizás de tu vida. El cuadro, la pintura de mi vida, tengo el trasfondo, tengo la profesión, tengo la casa, que son cosas buenas, tengo los carros, tengo la mansión, tengo la cuenta bancaria, pero en el centro la figura no está terminada. La figura es Jesús, no aparece. Qué linda esa pintura de Adolfo, porque el general Federico el Grande, con sus generales, él estaba en el centro. Porque Jesús debe estar en el centro de tu vida. Jesús debe estar en el centro de tu corazón. Debe estar allí el Señor. Debe estar allí el Señor. Y de hecho, cuando seguimos hablando de lista de prioridades, la vida es más importante que el alimento, el cuerpo es más importante que el vestido, y Dios alimenta a las aves, Dios viste a los lirios, y contigo lo quiere hacer también, porque Dios es maravillosa. Ahora, vamos a ir a un pasaje de la Biblia ahora que se encuentra en Lucas, el capítulo 10, que Jesús va a entrar con el asunto de una cosa es necesaria. Y te voy a decir, alguien me preguntó, pastor, ¿no vas a seguir con series? Y le dije, sí. Y la última serie que terminamos fue Opuestos. Ahora en el mes de octubre voy a empezar una serie nueva. Y se va a basar en la Biblia, como la Biblia presenta varias ocasiones una cosa.
una cosa te hace falta, una cosa debe buscar. Y aquí en Lucas, el capítulo 10, el versículo 41, dice, respondiendo Jesús se le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Cuál es el trasfondo de acá? Porque pareciera como que Jesús la está reprendiendo cuando Marta lo que está haciendo es siendo hospitalaria. Y la Biblia enfatiza el ser hospitalarios. Una cultura que valoraba el ser hospitalario. Que cuando alguien llegaba a tu casa, usted lavarle los pies y secarle los pies con toalla. Esa era la cultura en la cual Jesús está diciendo estas palabras. Y la misma Biblia establece tanto el ser hospitalario. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice que debemos ser que hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Hebreos, el capítulo 13, versículo 2, ¿qué dice? No dejando de ser ¿qué? Hospitalarios. No dejando de hospedaros los unos a los otros. Dice, porque algunos sin saber, siendo hospitalarios, hospedaron a ángeles. Es decir, que Jesús no está en contra de que Marta sea ¿qué? Una mujer que sea hospitalaria, que quiera servirle a sus discípulos. No, pero lo que Jesús está estableciendo, ¿cuáles deben ser las prioridades de sus hijos? Marta, Marta, tú estás afanada, turbada con muchas cosas. Pero hay una cosa que tú necesitas. Y María, tu hermana, ha sido sabia. Dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta, no es que sea malo ser hospitalario. De hecho, déjame decirte algo. Qué bueno llegar a una casa y que te esperen así, con comida y estén afanados por alimentarte. Y Marta tenía ese deseo, pero no era lo más necesario. ¿Saben por qué? Porque fíjense, Jesús siempre está dando. Cuando usted y yo recibimos al Señor y lo estamos recibiendo, Él te va a dar. Con razón Apocalipsis 3:20 dice, estoy llamando, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, Jesús entra a tu casa. Es un huésped y entra a tu casa, pero ya va a darte. Así le dijo a aquel hombre que estaba subido en aquel árbol. ¿Recuerdan a Zaqueo? Y le dijo, baja, que voy para tu casa. Y cuando llegó le dijo, hoy ha llegado a tu casa la salvación. Jesús no llega a tu vida con las manos vacías. Llega con bendiciones y te va a bendecir. Y Marta no estaba entendiendo que cuando Jesús está en un lugar, está trabajando, está dando. Siempre Jesús está dando. Usted piensa que le está dando a Él, pero no es así. Él está dando siempre. Zaqueo, baja, que voy para tu casa. Y cuando llegó le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar a tu vida para darte, para bendecirte. Él siempre está dando. Con razón el salmista dijo, mi copa está rebosando. Él da de más, con creces. Y te quiere bendecir. Está estableciendo aquí lo que deben ser las prioridades de sus hijos. Marta, estás afanada. Me estás sirviendo a mí, pero estás afanada. María ha escogido lo mejor, porque María está sentada a mis pies, recibiendo de mí, porque es necesario que lo primero, Marta, sea primero. María estaba sentada a los pies. Y es lindo esto, porque cuando yo me encuentro en el fango de mi egoísmo, es en ese momento que el toque suave del Espíritu Santo llega a mi vida y me toca.
y comienza a cambiar mis cosas y comienza a cambiar mis prioridades. Y es el toque del Espíritu Santo que me hace ver que quizá lo que tengo de último debe ser lo primero. Y coloca a Jesús en mi primer lugar, en el corazón, y lo pone en el primer lugar de mi vida. Y yo entonces a sus pies veo su corazón, veo sus ojos y me doy cuenta que Él me ama. Es mirando en el corazón, escuchando el corazón de Jesús, es mirando sus ojos que me doy cuenta que Él me ama. Y es a sus pies que vemos la bondad del Maestro. Es a sus pies donde entregamos la vida pecaminosa. Es a sus pies donde entregamos el pasado. María, lo que estaba a los pies de Jesús, encontrando libertad, encontrando aceptación, entregando su pasado. De hecho, a los discípulos evangelistas que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de ella y la consideran una mujer pecadora. La consideran, de hecho, dicen los teólogos que precisamente ella era su empleo era la prostitución. Y a los pies de Jesús estaba María, porque a los pies de Jesús encontraba libertad, porque a los pies de Jesús estaba entregando su pasado, y a los pies de Jesús tenía un futuro, a los pies de Jesús tenía un presente, a los pies de Jesús encontramos lo que necesitamos, a los pies de Jesús, mirando a su corazón, mirando a sus ojos, nos damos cuenta de una gran realidad: somos amados por el cielo. María, Lucas 10:39, vamos a leerlo. La encontramos a los pies de Jesús. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Es a los pies de Jesús que debemos estar hoy. Es a los pies de Jesús que debemos estar mañana. Es a los pies de Jesús que debemos estar siempre. Porque a los pies de Jesús encontramos libertad. Porque a los pies de Jesús encontramos perdón. Porque a los pies de Jesús encontramos aceptación. Porque a los pies de Jesús encontramos salvación. Porque a los pies de Jesús encontramos amor. Es a los pies de Jesús que debemos estar. Somos grandes cuando estamos humillados a los pies de Jesús. Tenemos que descender al escalón de la grandeza y es humillarnos delante de los pies de Jesús. Y María allí estaba. Y Jesús le dijo: Marta, María ha escogido lo mejor, lo que es necesario. En el orden de prioridad de María estaba sentarse a los pies de Jesús. Y hoy tú y yo hacemos bien en sentarnos a los pies de Jesús también. Jesús quiere bendecirnos. Jesús quiere estar con nosotros. De hecho, el libro de Juan, el capítulo 12, no di este texto, pero lo menciono. El capítulo 12 de Juan menciona a esta mujer, María, como aquella que llegó donde Jesús y cambió el panorama de aquel día y de aquel lugar. En un día corriente, de momento el panorama comienza a percibirse, a estar conscientes aquellos de que había un olor grato. Y era que María había roto un frasco de perfume muy caro. Era nardo puro. Dice la palabra que costaba 300 denarios, que era el sueldo de todo un año. ¿Se imaginan? Ese perfume ella llegó y lo rompió el frasco a los pies de Jesús. Y con su pelo limpiaba. Es decir, la mujer, la gloria de la mujer es su cabello. Y ella ponía su gloria a los pies de Jesús. Esa era su prioridad. Y comenzaba a ungir a Jesús con aquel perfume. Dice la palabra que los discípulos, los discípulos estaban indignados de que ese desperdicio. Y Judas ni hablar. La palabra dice que comenzó a decir que por qué no se le daba ese dinero a los pobres. De hecho, la palabra dice que él era un ladrón. Y Jesús sabía y la levantó y le dijo que ella había hecho bien
y que siempre se iba a hablar de ella. Que siempre se iba a hablar de ella porque lo había ungido antes de él pasar al sepulcro. Pero miren qué interesante. Judas, que la criticó, vendió a Jesús por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Y María unge a Jesús con un perfume que cuesta un año completo de salario. Fíjense, porque para María, ese perfume no costaba tanto que ella no pudiera ungir a Jesús con él mismo. Porque había entendido que a los pies de Jesús había encontrado salvación, había encontrado libertad, había encontrado aceptación, había encontrado vida eterna. Tenía un propósito ahora. A los pies de Jesús encontró un propósito. A los pies de Jesús encontró ahora que la vida sí se podía sonreír. Sí encontró que la vida se podía vivir. Encontró propósito para ella ahora. Y para ella lo mejor era dar lo mejor de sí misma, dar su vida. El que se encuentra con Jesús da lo mejor. Y María tenía eso, aparte de que entregó su vida, que es lo mejor, que es lo mejor que podemos dar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también con el corazón, con la vida que estamos entregando a Dios. Ella se dio cuenta que tenía un perfume muy caro de nardo puro y lo entregó. Aquellos que se han encontrado con Jesús, que han gozado de su amor, nunca encontrarán ningún sacrificio demasiado grande o alto. Nunca encontrarán un sacrificio demasiado grande o alto para no honrar a Dios, entregándolo o haciéndolo. Haciendo una obra o entregándolo todo. El que ama al Señor, el que se ha encontrado con su corazón, que se ha puesto en su vista de amor, entiende que si el cielo dio lo mejor por nosotros, el cielo se vació en amor en la persona de Jesús y cuánto Él te ama y murió en la cruz del Calvario por ti. No tomó un atajo, se entregó completamente por ti y por mí. El cielo no conoce otra fórmula que no sea darlo todo. Y lo que somos de Dios tenemos que vivir de esta manera o aprender a vivir que vivimos para entregarlo todo por el Maestro. Que vivimos para entregarlo todo por Él. Ese es el principio del cielo, dar lo mejor. Y María lo entendió, entregó su corazón, entregó su vida, pero también vio que tenía un perfume muy caro y dijo, esto es para mi Maestro. Mientras Judas lo vendía por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, María daba un perfume que costaba el salario de todo un año. Interesante porque Juan capítulo 11, el capítulo antes del capítulo 12 que habla de este acontecimiento, Juan capítulo 11 habla de que Lázaro había muerto, que era hermano de ella. Recuerdan que era Marta, Lázaro y María, y vivían en Betania. Y la palabra dice que el capítulo anterior, el 11, cuando Lázaro muere, nunca se ve a María rompiendo su perfume, el frasco de perfume, por Lázaro su hermano. Pero la encontramos haciéndolo por Jesús. Porque María tiene un orden de prioridades. Y lo primero, Jesús. Y Jesús estaba por encima de Lázaro. Jesús debe estar por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mis hermanos, de mis hermanas, de mis padres. Lo primero. Y cuando pongo a Jesús en primer lugar, las demás cosas son añadidas. María rompe el perfume porque lo quiere dar todo por su Señor. Inunda aquel panorama con un olor grato. Porque en la adoración a Dios hay olor grato. Cuando rompemos el corazón en adoración a nuestro Dios, la palabra dice que somos olor grato. Por eso las oraciones llegan al cielo y perfuman el trono de Dios. Cuando Dios está en primer lugar y yo ofrezco mi vida para Él y mi adoración,
perfumo el cielo. Y Dios, aunque recibe adoración todo el tiempo de los ángeles, que dicen tú eres santo y santo, pero cuando usted y yo irrumpimos en adoración, en alabanza a su nombre, Él para, porque le gusta escucharnos a nosotros alabarlo. Le gusta escuchar nuestras oraciones. Dice que se vio una copa de incienso en el cielo, que es de olor grato, y eran las oraciones de los santos de nosotros. Cuando nosotros, como María, llevamos alabanza a Dios, inundamos el lugar con un perfume grato. Oh, amigo, hermano querido, lo primero debe ser lo primero, y lo primero debe ser nuestro amante Salvador, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que te amó tanto que murió en una cruz del Calvario. Y María está rompiendo su perfume porque quiere agradar a Dios. No lo hizo para con su hermano, pero lo hace con Jesús, porque Jesús ahora ocupaba el primer lugar en la vida de María. Oh, para ella estar a los pies de Jesús, oírlo hablar, era su gozo. Caminar con Jesús, estar al lado de Jesús, era su gozo. Era un propósito de vida, vivir para su Rey. A los pies de Jesús encontró un Salvador. A los pies de Jesús encontró un perdonador. A los pies de Jesús encontró un ayudador. A los pies de Jesús encontró a un Rey. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Cuando Lázaro muere, no usó perfume en él, pero sí en Jesús, porque el conocer a Jesús afecta nuestras vidas. Cuando conocemos a Jesús, se establece un nuevo orden de prioridades. Con razón, San Agustín dijo de esta manera: enamorarse de Dios es el más grande de los romances. Buscarlo, la mayor de las aventuras. Encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Alabado sea el Señor. Lucas, el capítulo 10, el versículo 42. Vamos a leer este texto para ir cerrando en esta mañana. Lucas capítulo 10, el versículo 42. Me gusta como lo que expresa la palabra en este texto. En Lucas capítulo 10, el versículo 42. Hablando precisamente de las prioridades. Hablando de lo que tenemos que hacer tú y yo en esta mañana, en esta hora. ¿Qué tenemos que hacer? Lucas 10, 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nadie le puede quitar, la cual no será quitada. Miren, me pueden quitar todo, pero hay una cosa no me pueden quitar, y a mi Jesucristo. Cuando los mártires morían en las hogueras, morían en el circo romano, oh sí, podían quitarle quizás miembros de su cuerpo, podían quitarles las ropas, las posesiones, pero no le podían quitar el gozo del Señor, no le podían quitar a su Señor. Yo hablaba el sábado pasado y mencioné a Esteban en mi predicación, y Esteban siendo apedreado, hermanos queridos, muriendo en ese instante. Dice la palabra que vio el cielo abierto, vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo sentado al lado del Padre. Estaban con él. Que se lleven la casa, que se lleven los carros, que se lo lleven todo, pero no me pueden quitar a mi Jesús. Él es mi Rey. Él es mi Salvador. Que se lo lleven todo. Me recuerda cuando yo estaba bautizándome, vi un muchacho que llegaba a nuestra iglesia y tenía como ese aire de compositor. Y en una vigilia él estrenó una canción que escribió. Y la canción decía: aquí tú no tienes nada, decía, porque todo es de Jehová. Oh no, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nadie te puede quitar a Jesús si tú lo has colocado como lo primero en tu vida y es reina en tu corazón. Nadie te lo puede quitar. ¿Y saben qué? Jesús y tú son mayoría. Jesús y tú son mayoría. Oh, qué lindo lo expresó San Agustín. Qué lindo, me gusta enamorarse de Dios. Es el más grande romance. Buscarlo
la mayor de las aventuras, encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Una cosa es necesaria y María la ha escogido, y es sentarse a mis pies y es ponerme en primer lugar. Yo te invito en este momento a venir a Jesús, y mi llamado hoy es específico. Vamos a escuchar la canción que siempre he estado poniendo para todas mis predicaciones. Hoy es el día de tu salvación. Porque es una canción poderosa, porque es una alabanza significativa, porque también es corta, pero penetra el corazón. Y el llamado mío hoy, ahora en este momento, es aceptar a Jesús. Donde quiera que tú estás viéndome en este momento, ya sea aquí en el estado de la Florida, ya sea en cualquier parte de los Estados Unidos, ya sea en cualquier parte del mundo, si estás en Colombia, si estás en Argentina, si estás en República Dominicana, si estás en Costa Rica, si estás en Panamá, si estás en Chile, si estás en Puerto Rico, donde quiera que te encuentres hoy el llamado es a poner lo primero en el lugar que merece estar. Primero, lo primero, Jesús. Y mi llamado es venir a aceptar a Jesús. No estoy hablando de enfermedades, que vengo a Jesús ahora para que me sane. Él lo puede hacer, pero mi llamado en esta hora es venir aceptando a Jesús. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estás, no importa la circunstancia en la cual te encuentras, hoy Jesús te hace un llamado, como llamó a María, como llamó a Marta y como sigue llamando a sus hijos que Él ama. Ven a mí. Hoy mi invitación es aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si quieres compartirlo con nosotros, escríbenos diciendo: hoy acepto a Jesús como mi Salvador. Vamos a escuchar la canción. Hoy es el día de tu salvación. Yo voy a estar esperando por ti. Yo voy a estar aquí esperando que tú vengas a Jesús. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Bueno, donde tú estás, acercarte un paso al frente, arrodillarte, cerrar los ojos, humillar tu corazón y decirle: Señor, tu palabra me ha hablado, tú me has hablado hoy. Quiero cambiar mis prioridades. Acepto a Jesús. Empiezo por lo primero. Lo primero. Empiezo buscando el reino de Dios y su justicia. Venga Jesús. Escuchamos. Yo espero por ti en este momento. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Aquí estamos. Él te llama, porque te ama, porque te quiere. Pero una sola cosa es necesaria. Y María y tú han escogido la buena parte. Si has escogido al Señor Jesús, es el llamado que estoy haciendo a recibir a Jesús como tu Salvador personal. Tú has escogido bien como María. Has escogido la mejor parte y yo quiero orar por ti. Vayamos en oración en este momento. Padre de amor y misericordia, te presento a cada amigo, a cada amiga que está escogiéndote a ti como lo mejor, como lo más necesario. Cada amigo, cada amiga que hoy te recibe como su Salvador personal. Entra a esas vidas y como tú siempre haces, cambia las cosas, Señor. Cambia las cosas. Comienza a obrar con poder, perdonando, limpiando, restaurando. Oh Dios, el mejor romance que podemos vivir
es estar enamorados de ti, Señor. Es estar en una relación íntima contigo. Hoy, Padre Santo, gracias porque tus brazos están abiertos. Así como estuvieron en aquella cruz del Calvario, en este momento tus brazos están abiertos, recibiendo a todos los que estamos viniendo a ti. Padre, que sientan ese abrazo cálido, que sientan paz, que sientan tu perdón y que hoy comiencen a vivir vidas poderosas, victoriosas en ti, Señor. Que al levantarnos, los que estamos arrodillados de esta oración, o al abrir los ojos, o levantar la cabeza, no importa la posición en la cual estamos, que al terminar esta oración podamos sentir tu perdón. Que estás con nosotros y que hoy nos has recibido. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo no tiene limitaciones y se mueve en Colombia como se mueve en Argentina, como se mueve en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua, en Puerto Rico, en Panamá, República Dominicana, en los Estados Unidos. Oh, gracias, Espíritu Santo, como se mueve en España, en Honduras. Gracias, Espíritu. Se mueve en El Salvador, en Guatemala, en México. Gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos das. Gracias. Ahora, como María, queremos darte lo mejor. Y lo mejor que tenemos es nuestra vida, nuestro corazón. Y Dios, enséñanos a rompernos todos los días y llevar alabanza, adoración y olor grato a ti. Gracias, Señor, por recibirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Si hiciste esta oración y has recibido al Señor Jesús, te felicito. Y si de alguna manera quieres dejarnos saber, escríbenos, déjanos saber que has recibido al Señor Jesús. Queremos celebrar contigo. Nos despedimos de ustedes con alegría de corazón, con amor y cariño. Samuel Henao, Ricardo Henao, Alex Ramírez, Audis Mejía y este servidor, el pastor Alberto Valio. Te queremos, te amamos. No dejes de compartir la programación de hoy con tus familiares, con tus amigos. Suscríbete, dale like y sobre todas las cosas, sé un evangelista cibernético. Comparte esta palabra. Seguimos ayunando y orando. La iglesia Opaloca. Vamos a terminar el ayuno a la puesta del sol algunos. Y así que hay victoria en el nombre de Jesús. Besos, abrazos, te queremos. Bye bye. Está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Te agradezco por haber sintonizado la iglesia Hialeah Springs Spanish, ubicada en Hialeah Gardens, en el estado de la Florida, Estados Unidos. Este es un ministerio dedicado a servir a los hijos de Dios, a ustedes. Y a veces los hijos de Dios se encuentran cerca o muchas veces se encuentran lejos. Donde quiera que te encuentres hoy, quiero recordarte que Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. Nosotros quisiéramos ayudarte a descubrir ese plan de Dios para ti. Puedes contactarnos a la información que aparece en pantalla. Yo soy el pastor Alberto Valio y te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima.